Sí, con gusto. Bendito Padre Celestial, ponemos en tus manos este tiempo y te agradecemos por el mismo. Señor, te agradecemos que haya en nuestros corazones esa disposición de aprender a tu palabra, Padre. Padre, que todos estos preceptos sean guías en nuestras vidas, que podamos ser luz para este mundo, Padre, que cada día hay más oscuridad, pero gente como este grupo, Padre, que está interesados en conocer tu palabra, en saber cómo tú has formado y diseñado la familia, Padre, que tengamos en claro ese diseño perfecto que es el tuyo, Padre, y podamos llevarlo primeramente a nuestros hogares y asimismo poder ser luz a los que nos rodean. Pongo en tus manos al pastor Nelson, Padre, que como siempre tú lo uses, Padre, y le des sabiduría para podernos instruir correctamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Ya nos dejas ya encaminados en la clase, hermano Ricardo, Carlos Flores también, les damos la bienvenida, a Luz también, que van llegando mientras estamos orando. Bienvenidos. Y vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. Vamos a compartir pantalla para mostrar entonces lo que es estos 3 consejos que teníamos para mejorar la vida espiritual de nuestra familia y estas cualidades que la familia debería de tener para ser agradable delante de Dios. ¿Alguien recuerda el primer consejo? Son 3 consejos, pero ¿cuál era el primer consejo? Llevar nuestra familia de la mano con Jesús. Excelente, hermana Adriana, muchas gracias. Llevar a nuestra familia de la mano con Jesús. Aquí teníamos 5 hábitos. Los 2 primeros era para comunicarnos con Dios, que es la oración y el estudio de la palabra. Los otros 2 son para comunicarnos con las personas, que es evangelismo y la edificación. Y el último hábito era para que todos los demás hábitos tomaran vida y que realmente no fuéramos nosotros quien lo hiciéramos, sino Dios en nosotros por medio de su gracia, en la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, el segundo consejo, ¿cuál sería? Ayudar para que tengan una sólida relación con la iglesia. Excelente, excelente. Excelente. Gracias. Gracias. Y eso es importante, que recuerden que no somos personas independientes o individuales, sino somos interdependientes, estamos siendo de bendición para otros y hay otros que son de bendición para nosotros. Como los dones que tenemos, necesitamos ponerlos en práctica en las manos del Espíritu a través de la iglesia. Y hay que ayudar a nuestra familia que esté integrada de una forma sólida con la iglesia. Y el tercer consejo, ¿cuál era? ¿Alguien lo recuerda? Sí, que procuremos llenar las necesidades básicas de los miembros de nuestra familia. Excelente. Procuremos llenar las necesidades básicas de los miembros de nuestra familia. Y ahí en esto veíamos 4 necesidades: amor, perdón, valor y seguridad, que era lo que estábamos al final haciendo este resumen de, haciendo la pregunta de que si realmente nosotros dentro de nuestros hogares tenemos estas áreas realmente llenas, estas necesidades satisfechas dentro de nuestras familias. Y no solamente preguntémonos, ¿estoy yo satisfecho dentro de mi familia en el amor, el perdón, el valor y la seguridad? Sino más bien deberíamos también preguntarnos, ¿estoy yo ayudando para que mi familia esté satisfecha en en estas áreas, llenando estas necesidades de amor, perdón? Estoy amando, estoy perdonando, estoy valorando y estoy dando seguridad. Esos son 4 elementos importantísimos que nos van a permitir que nuestros hijos y nuestra esposa y el esposo pueda crecer
en una forma sana y que sea una familia saludable y de mucha bendición para la sociedad. Bien, entonces el día de hoy vamos bueno, no sé si tienen alguna pregunta de la clase anterior porque se me fue el tiempo y ya no ya no dejé tiempo para preguntas y respuestas. Pero si hubiera alguna pregunta que quedó pendiente, podemos verla en este momento, si alguien quedó con alguna inquietud. Si no, pues en el transcurso de la clase a lo mejor podemos recordar algunas cosas y ver las preguntas. El tema de hoy entonces es, si Jesús es tu Señor, Él será el Señor de tus hijos. Este es un principio que tiene sustento bíblico abundante. Si Jesús es tu Señor, estamos hablando de ti como un padre, como una madre, que si tú tienes a Jesucristo como Señor, entonces debes de estar seguro y confiado que Él, o sea, que el Señor será también el Señor de nuestros hijos. Ese es el principio y lo vamos a estar mencionando seguido en esta clase. Entonces, el principio vamos a comenzar con este versículo de Proverbios 20, versículo 7. Dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Fíjate bien cuál es aquí hay como una base y una consecuencia. Camina en su integridad el justo, es decir, camina en su integridad el papá o la justa. El estilo de vida de los padres o del padre. Yo sé que en esta clase probablemente hayan personas que tengan una familia, a veces nada más no sé si están escuchando, hermanos. Sí, hermano. Sí, sí, Yo te ok. perdí un poquito. Sí, hermano. Sí, es que me dicen que como que se perdió el internet un ratito. Bueno, continuamos. Camina en su integridad el justo. Es decir, la relación que los padres tienen con Dios tiene mucho que ver con lo que va a suceder más adelante con nuestros hijos. Y en el caso de que nosotros como padres caminemos bien con Dios, andemos de la mano con Dios, que tengamos un camino de integridad delante del Señor, dice que nuestros hijos van a ser dichosos o bendecidos por Dios como consecuencia de mi andar. Así que tenemos este principio y lo vamos a ver. Esto es nada más un versículo de lo que realmente pasa. Quiero establecer una problemática que a veces nosotros tenemos y es la siguiente. Cuando nosotros tenemos hijos, hijas, existe la posibilidad de que se desarrolle en nuestro corazón un sentir. El sentir es de, de incertidumbre, pensando, no sé qué va a pasar con mis hijos. No sé si cuando ya sean grandes se van a apartar del Señor o van a seguir a Jesucristo o qué tipo de personas van a ser. No sé si van nuestros hijos a terminar en las drogas o qué va a pasar con ellos. Esas preguntas a veces los padres cristianos se las hacen. Sin embargo, yo hago la comparación. Ustedes ven aquí un mamey. Aquí en México se llama mamey, en otros lugares se llama zapote. Aquí tenemos esta fruta que pues esta es una fruta sana. A mí me encanta el mamey, me gusta mucho, pero he aprendido algo, que cuando voy a comprar al mercado o al supermercado el mamey, es bien difícil saber cómo va a salir cuando yo lo parta.
Es como comprar mamey, es como comprar una fruta con incertidumbre o con una gran incertidumbre. Y cuando yo los compro, los traigo a la casa y los parto, mi esposa me dice, ¿cómo te salió el mamey? Porque no se sabe cómo va a salir. A veces salen con una telita blanca por allí, o a veces salen ya con gusanos, y ya negro, ya podrido, etcétera. Entonces, el mamey bueno está ahí, pero hay otro mamey que sale malo. Ese definitivamente no sirve. Y a veces yo me hago la ilusión, hasta pongo una servilleta, el cuchillito, un platito para comerme mi mamey y resulta que cuando lo parto no sirve. Y qué triste es encontrarse con un mamey malo. Pues nuestros hijos no son mameyes o zapotes como para que nosotros vivamos bajo esa incertidumbre de que la gente nos pregunte, ¿y cómo le salió su hijo? Porque nuestros hijos no son fruta para que salgan buenos o salgan malos, sino tiene mucho que ver el estilo de vida que nosotros como padres hemos llevado. De tal manera que tenemos en la palabra de Dios principios que nos ayudan a caminar con certeza en este sentido con respecto al futuro de nuestros hijos. Y las preguntas que nos hacemos pueden ser, ¿decidirán ellos seguir a Jesús cuando ya sean grandes? Es una pregunta genuina porque hemos visto tantos ejemplos de personas supuestamente en eminencia, pero que sus hijos no siguen el camino. Personas como Elí, que era un sacerdote que estaba en la cumbre de su liderazgo, sin embargo, sus hijos eran lo peor que había en la sociedad de aquel entonces. Pero, y la pregunta surge, entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Y las preguntas vienen. ¿Qué sucederá con nuestros hijos cuando ya sean de 15, 16, 17 años? O algunos dicen qué va a pasar cuando vaya a la universidad, porque allá se va a enfrentar con conceptos diferentes, con amigos, con valores diferentes, etcétera. Quizás allí van a moldear. Yo quiero traer a la memoria a Daniel. Daniel era un joven, Daniel el de la Biblia, era un joven que eh, probablemente cuando él fue llevado por Nabucodonosor hacia Babilonia, como uno de los príncipes de Israel, como señal de que había conquistado aquella sociedad, se llevó a Daniel, a sus amigos y a un montón de jóvenes más. Pero pensemos no tanto en Daniel, pensemos en los papás de Daniel. Pensemos en cómo se habrán quedado los papás de Daniel al ver que casi violentamente fueron a sacar a todos estos jóvenes de las casas de los israelitas. Algunos escondidos los sacaban y los amarraban y se los llevaban. Entonces, ¿qué habrán pensado los papás? Habrán dicho quizás, ¿qué va a pasar con nuestro hijo? ¿Qué va a suceder? Él se va a volver un babilónico, va va a adquirir las costumbres de los babilonios, va a comer las cosas que comen los babilonios, se va a entregar a los ídolos, etcétera. Yo pienso que aquellos papás de Daniel sabían lo que habían formado, que habían invertido tiempo, esfuerzo en formar a su hijo Daniel. Y sabían que Daniel había demostrado madurez espiritual aún a su corta edad. Y que Daniel iba a lograr salir adelante porque Dios estaba con él. Dios lo cuidaba. Dios le daba sabiduría. Entonces, creo que los padres estaban con esa certeza. No sé lo que va a pasar, pero Dios está con mi hijo y Dios lo va a cuidar, lo va a bendecir y lo va a proteger. Y efectivamente así sucedió. Aun cuando Daniel estaba en Babilonia, le ofrecían comida y la bebida del rey, él no quiso contaminarse,
porque él era un joven con una convicción bien firme. ¿Y dónde había adquirido esa convicción? En su casa, con sus padres. Y ahí está el desafío nuestro. No debemos de dudar de qué va a suceder, qué va a pasar con nuestros hijos. Diría yo que es hasta injusto que nosotros como padres vivamos en esa incertidumbre que hasta nos puede enfermar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Yo sé que algunos tienen hijos pequeños y gracias a Dios porque ahorita con estas enseñanzas pueden motivarte para prepararlos a ellos, como los padres de Daniel fueron muy diligentes cuidando de su hijo y formándolo y llevándolo a aquel. No solamente los padres de Daniel o de Sadrach, Mesach y Abednego eran también jóvenes muy diestros en la palabra, jóvenes muy fuertes en la fe que hicieron historia allá en Babilonia y llegaron a ser personas de gran influencia en aquella sociedad. ¿Por qué? Por sus convicciones, por su fe. Y Dios los usó muchísimo. Así que no debemos nosotros como padres vivir con incertidumbre. Quizás nuestros hijos ya están grandes y tú puedes decir, pues hermano, ya me vino a dar la noticia ya muy tarde. Bueno, podríamos nosotros también hacer mucho todavía con nuestros hijos. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Primeramente, vamos a anotar en la palabra de Dios promesas que nos dan paz, confianza y tranquilidad, que esto nos va a permitir a nosotros que por medio de la fe en las promesas de la palabra, nosotros podamos alcanzar bendiciones para nuestros hijos. Dice, camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Eso es lo que queremos enfatizar, que nosotros podamos vivir en paz en el presente, que tengamos confianza en el presente y que tengamos tranquilidad en el presente. ¿Por qué? Porque en el futuro nuestros hijos en las manos de Dios serán de bendición para otras personas. Así que tenemos en la palabra de Dios suficientes recursos para para sacudirnos la incertidumbre acerca de el futuro de nuestros hijos. El principio que quiero enseñar es este que ustedes tienen allí en la pantalla. Si Jesús es tu Señor, Él será el Señor de tus hijos. Ahora, fíjate qué responsabilidad más grande, porque si Jesús no es tu Señor, podríamos decir, ¿quién sabe qué va a pasar con tus hijos? No lo sabemos qué pueda pasar. No sabemos cómo Dios va a actuar con tus hijos. Pero si Jesús es tu Señor, Él será el Señor de tus hijos. Este es un principio que vamos a confirmar en estos momentos por medio de la palabra de Dios. Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Hermano y hermana, déjame decirte algo. Lo que nosotros llamamos mis hijos no son tus hijos, son de Dios. Y Él te los ha dado para que los cuides, para que los formes, para que los entrenes, para que les des la capacidad suficiente para tener éxito en la vida por medio de las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Tus hijos tú no eres un dueño de tus hijos para que hagas con ellos lo que tú quieras, lo que se te ocurra. Hay padres que dicen, no, yo le puedo pegar a mi hijo porque es mi hijo, pero al vecino yo no le puedo pegar porque no es mi hijo. Entonces, así como respetas al vecino, respeta también a tu hijo. No solo porque es tu hijo, lo vas a golpear, lo vas a maltratar, le vas a gritar y le vas a decir lo que sea. No, son de Jehová. Es una herencia que Dios te ha dado. Nuestros hijos tienen un valor importantísimo porque proceden de Dios.
Dios ha permitido que tú los tengas y debemos de ser responsables con la formación, con el darles a nuestros hijos herramientas suficientes para hacerle frente a todas las demandas que este mundo pueda hacer, todas las demandas que la carne puede hacer y todas las demandas que el enemigo pueda presentarles en su vida. Así que no son tus hijos para que tú hagas con ellos lo que tú quieras, sino son herencia de Jehová y merecen todo el respeto, merecen todo el cuidado, merecen todo lo mejor que tú puedas dar, porque son herencia de Jehová los hijos. Veamos estas promesas. La palabra de Dios nos transmite certeza sobre el futuro de nuestros hijos. Certeza. ¿De qué estamos hablando? Veamos las promesas. No, hay muchas más, pero vamos aquí a ver solamente algunas suficientes como para que nosotros podamos decir definitivamente la palabra de Dios es clara en cuanto a mi responsabilidad con mis hijos. Primer versículo que vamos a ver. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aquí vemos la consecuencia inmediata de en la vida de nuestros hijos por la forma en que nosotros caminamos. Esto es el primer texto que vimos. El segundo versículo dice así, joven fui y he envejecido. Está hablando el rey David. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, es decir, sus hijos y los hijos de sus hijos, que mendiguen pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Es decir, el justo no va a ser desamparado. Si tú has caminado con justicia y has sido una persona justa delante de Dios, entonces Dios tiene un compromiso contigo que Él no te va a desamparar. Él va a estar contigo. Él va a enviar sus ángeles. Él te va a dar sabiduría e inteligencia para guiar a tus hijos. Él va a bendecir de tal manera a tus hijos, aún cuando tú ya no estés, como sucedió con David y Salomón. Ya David había muerto, pero Salomón había cometido algunos errorcitos y Dios le dijo, mira, por amor a David, tu padre, no te voy a quitar el reino, sino que lo iba a bendecir. Y entonces podemos ver que su descendencia va a tener la bendición del estilo de vida del padre. No van a mendigar pan. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que van a ser ricos? No, que Dios es su proveedor. Dios se va a convertir en el proveedor de los hijos de aquel que camina y anda y es una persona justa. Entonces, si Dios es el encargado, pues no les va a hacer falta nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice aquí que en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Esto da la idea de que no solamente estamos pensando en que los hijos de un justo van a recibir y van a recibir y van a recibir, sino que estamos pensando a través de este pasaje que ellos van a ser de bendición para otras personas. Y esto es interesante porque no estamos hablando solamente de cumplir la palabra con formas egoístas, solamente para que mi hijo sea bendecido. No, estamos hablando de que nuestros hijos serán bendición para otras personas. Y eso es lo que Dios busca, que cada una de las familias que hemos decidido seguir al Señor, seamos de bendición para otras personas. Aquí está, con estas promesas, podríamos decir ya definitivamente ya entendí el mensaje, ya lo capté. Pero pues hay más todavía, más promesas. Dice, instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estamos hablando del futuro de un jovencito, de un niño. Dice que si tú te dedicas a formarlo desde pequeño, ya cuando él crezca, va a desarrollar las convicciones que desde chiquito se le dieron. Él va a tener un gusto por la música que desde pequeño recibió. Él va a tener criterios y va a formar criterios de acuerdo a los principios que aprendió. Y esa es la clave del éxito, de enseñarles a nuestros hijos las herramientas suficientes para hacerle frente a la vida. ¿Cómo? Instruyéndole, es decir, enseñándole, es decir, explicándole dónde va a encontrar esta enseñanza en la palabra. No estamos hablando de que se llene de filosofía, que se llene del entendimiento de los movimientos sociales de no sé qué siglo. No estamos hablando de que vaya y que conozca la historia o la Primera, Segunda Guerra Mundial de memoria. No, estamos hablando de instruirle en la palabra de Dios. Ese es el punto, instruir en cuanto a los principios eternos de la palabra. Que nuestros hijos sepan que pueden confiar en un texto bíblico. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Quiere decir porque es verdad, porque es eterno, porque son valores absolutos. Y cuando nosotros basamos nuestra vida en este tipo de naturaleza, de conceptos y principios, tenemos la certeza y la seguridad de que nuestro futuro está en buenas manos y que Dios va a bendecir nuestras vidas. Es decir, si nosotros hacemos que nuestros hijos caminen en estos principios a través de los años, wow, va a ser una bendición grande. Ellos van a llegar a ser bendición a otras personas. Seguimos con más promesas. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Estamos hablando de estas personas que son justos. Dice que su descendencia será poderosa en la tierra. A mí me gusta mucho este pasaje porque cuando hay familias así que son muy grandes las familias y, y Dios bendice a esas familias que son guiados en la palabra desde chiquitas, aquellas familias van creciendo, se van desarrollando y van impactando la sociedad. De tal manera que en cualquier área que los hijos se encuentren o las hijas son un impacto y se vuelve una descendencia poderosa en la tierra, poderosa. Eh, Me acuerdo del caso de mi esposa, me contaba que fueron 10 hermanos y de los 10 hermanos pues iba casi uno seguido después del otro y cuando fueron a la escuela tenían casi un representante de la familia en cada nivel de la escuela o el colegio y eran muy sobresalientes en sus calificaciones, de tal manera que los maestros decían, tengo un López en mi clase, o decían los López, o sea, era un honor, un privilegio mencionar a los López, porque eran bastantes hermanos y todos muy sobresalientes. Pero qué interesante eso, es muy bonito ver cómo esas descendencias, dice la palabra, que llegan a ser poderosas en la tierra. ¿Por qué? Porque, porque uno es una bendición y muchos hijos que están bien fortalecidos en la palabra son poderosos. Y imagínense ustedes que tuviéramos una sociedad llena de familias con hijos caminando, haciendo la voluntad de Dios, tendríamos una población poderosa, una población que realmente impacta su sociedad. Le daríamos oportunidades a Dios de que dé sabiduría, como Daniel llegó allá y Daniel solamente uno solo llegó y
impactó y dirigió los rumbos de toda una nación, que era la cabeza de oro de la estatua con la cual había soñado Nabucodonosor. Es una cosa impresionante todo lo que hizo Daniel. ¿Por qué? Porque él llegó a ser un poderoso. Daniel era un hombre poderoso y Dios lo usó tremendamente. ¿Por qué? Porque desde pequeño había sido formado. Pensemos en Timoteo. Timoteo dice que desde pequeño les enseñaron las sanas palabras. Y recuerda de quién has aprendido, dice todas estas cosas, porque su abuelita y su mamá desde pequeñito lo fueron formando hasta que llegó a ser un hombre poderoso en la tierra. Nosotros podemos, en vez de vivir con incertidumbre de a saber qué va a pasar con mi hijo, no sé qué va a pasar con él, debemos de estar desde ya orando porque nuestros hijos en cualquier área de la vida donde ellos estén, van a ser personas poderosas, personas que llevan la bendición de Dios con ellos, que la mano de Dios está extendida sobre sus vidas y que de una u otra forma lo que ellos tienen en sus manos, Dios los va a bendecir. Es hermoso ver hijos poderosos y qué interesante sería tener muchos hijos poderosos, muchas familias con hijos poderosos, iglesias cuyos hijos o cuyos jóvenes son poderosos. ¿Por qué? Porque sus padres caminan en integridad. Esta generación de los rectos será bendita. A este tipo de generaciones es la que el enemigo realmente le tiene temor. Una generación con, con poder. Y estamos hablando de una generación que será bendita. O sea, no uno, dos, sino muchos que vamos en el mismo sentido. Recuerdo que hubo una generación allí entre los 70, 80 que Dios levantó a nivel Latinoamérica. Dios levantó hombres que son los que ahorita mismo están ministrando las iglesias, dirigiendo organizaciones, predicando el evangelio. Aquella generación que Dios levantó son los líderes del momento. Y Dios quiere levantar nuevas generaciones que sean poderosas. Y qué bueno que fueran nuestros hijos, esa nueva generación que se está levantando para impactar a la tierra, para impactar la sociedad. Como lo hizo Daniel, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, como otros lo han hecho, que son personas que creen lo que dice la Biblia. Otro principio que podemos ver es el siguiente. Dice así, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Aquí quiero detenerme un poquitito. Dice aquí, como saetas, o sea, como flechas en mano del valiente. El padre es el valiente. La saeta son los hijos, porque dice, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, como saetas en mano del valiente. Este versículo nos está diciendo un principio que tira por el suelo muchas de las cosas que hoy están de moda. ¿Cuál es la moda de hoy? Ahora es los hijos son los que deciden. Ellos van a decidir su carrera, ellos van a decidir con quién se van a casar, ellos van a decidir a qué iglesia van a ir, ellos van a van a decidir si se van del país o no, ellos van a decidir qué sexo tienen, ellos van a decidir todo. No, no, no. Este versículo no dice eso. Este dice como saetas en mano del valiente. Cuando el valiente, vamos a decir eh, el flechero tiene su arco y saca una flecha de este depósito ahí donde los tiene
y de la aljaba, gracias, de la aljaba, de ahí saca una flecha, la pone en el arco, y el valiente, es decir, el flechero o el arquero, él decide hacia dónde va a tirar aquella flecha. No es que le pregunta a la flecha, a ver, flechita, ¿para dónde quieres ir este día? No. Él busca un blanco, busca hacia dónde disparar y dispara. Como en las batallas que se libraban antes, que se enfrentaban ejército contra ejército, y los primeros que salían al frente eran los flecheros, los arqueros, y daban la orden, arqueros, y ya salían ellos con sus arcos, y luego decían, disparen, pero cuando decían disparen, el arquero ya tenía un objetivo a dónde iba a disparar. No es que, es que la flecha me va a decir para dónde voy a disparar para acá, para allá. No, el arquero le daba dirección a la flecha. Entonces salían los arqueros y apuntaban a su enemigo. Allá iban las flechas. Entonces el valiente, el arquero o el flechero, esta persona es el que le da la dirección a la flecha. Es el que escoge un objetivo, hacia allá vamos a guiarlo. Entonces, nuestros hijos, ellos tienen la capacidad de elección, sí, pero en un rango definido. Si les hemos enseñado a nuestros hijos, tú te vas a casar con una persona que crea lo que tú crees con respecto a Dios. Ok, yo le estoy guiando a esa flecha, la estoy guiando. Le estoy definiendo un rango y vas a buscar una chica que ame al Señor. Excelente. Entonces yo le estoy definiendo ya el primer aro, segundo aro, hasta que le pongo el blanco y tiene que ser una mujer, no un hombre. Ah, está bien. O sea, así le digo a mi hijo, escoge una mujer y a mi hija escoge un hombre y ahí está el blanco ya. Y entonces allí nuestros hijos van y esa flecha va dirigida ya con un objetivo específico. Entonces los hijos no van a decidir, como muchos dicen, usted nada más dele de comer a su hijo, que crezca y cuando esté grandecito, él va a decidir qué va a hacer en su vida. Él va a decidir los rumbos o qué camino tomar. Eso es satánico, eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros somos los que le damos la dirección a través de principios bíblicos a nuestros hijos en la vida. Y eso es fantástico. Nosotros no le vamos a decir a nuestro hijo, mira hijo, el mejor negocio en el cual tú te puedes meter es vender fentanilo. Vas a vender marihuana, porque eso con poquito que venda ya tienes muchísimo dinero. Entonces yo estoy orientando a mi hijo como cualquier narco orientaría a su hijo. Pero nosotros no vamos a orientar así a nuestros hijos, sino que vamos a estar dándoles las bases de los principios y las promesas de la palabra de Dios. Vamos a dirigir. Me encanta mucho, estaba leyendo la vez pasada algo sobre cómo los espartanos criaban a sus hijos. En aquel entonces no habían universidades o escuelas, sino que los espartanos metían a sus hijos al gimnasio. Y en el gimnasio, allí también habían clases que les enseñaban matemáticas, les enseñaban varias cosas. Pero el objetivo primario de un espartano era que su hijo fuera el mejor guerrero posible de su sociedad, de su país o de su ciudad. Entonces los entrenaban desde pequeñitos, los iban entrenando a desarrollar sus músculos, desarrollar habilidades visuales, a desarrollar habilidades físicas, deportivas, etcétera, lucha, destreza para manejar armas, etcétera. Y ya cuando los hijos ya estaban jovencitos, eran guerreros. ¿Por qué? Porque el papá quería que fueran guerreros y por eso lo guiaba a que fueran guerreros. Y el hijo anhelaba ser un guerrero y llegaba a ser un guerrero.
Los hijos no deciden, los padres son los que saben hacia dónde van a tirar aquellas flechas. Nosotros somos los arqueros. Nuestros hijos son las flechas. La pregunta es, ¿hacia dónde estás guiando tus hijos? ¿Qué piensan, qué creen que, y eso hacen tus hijos? ¿Por qué? Porque como flecheros, ¿qué hemos hecho nosotros con nuestros hijos? Necesitamos entender esa gran responsabilidad de que las flechas no se tiran con los ojos cerrados, sino que se tiran con un objetivo específico. Entonces, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Tremendos principios que nos enseña la palabra. Acá tenemos otro. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, el texto sigue, esto estamos hablando del Salmo 128. Dice, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Comienza hablando de bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y termina diciendo, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, aquí la clave es que si los padres temen a Jehová o que si el hombre teme a Jehová, entonces hay una bendición especial para su familia. Y esta está acá, no solamente su familia en sí, sino vean la bendición. Leámoslo despacio. Bienaventurado, o sea, 3 veces dichoso, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ok, vean qué interesante. Si teme al Señor, va a andar en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, ok, segundo lugar, va a tener una fuente de ingreso, va a tener trabajo. Y no cualquier trabajo, sino va a ser un trabajo bendecido por Dios, porque dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, o sea, va a ser prosperado en su trabajo. Habrá bendición en el trabajo de aquella persona que teme a Dios. Aquel hombre que ha visualizado y sabe cuál es la voluntad de Dios y la hace con gozo, con alegría. Y que dice, ok, yo quiero eh, desarrollarme en el reino de Dios. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero apoyar el ministerio. Yo quiero desarrollarme como cristiano, etcétera. O sea, es un hombre que teme a Jehová y quiere hacer las cosas que son agradables delante de él. Dios te va a dar un buen trabajo. Dios va a bendecir tu trabajo. Dios te va a prosperar en tu trabajo. Y dice, y bienaventurado serás y te va a ir bien en el trabajo, o sea, te vas a prosperar. Pero no solamente habrá esta bendición en las manos de aquel que teme a Jehová, sino dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Que hay una bendición para la persona, pero también hay una bendición para la esposa de aquel que teme a Jehová. Y por eso yo he escuchado certeramente a muchas mujeres decir, Señor, provéeme de una persona que llegue a ser mi esposo, pero que sea un hombre que teme a Jehová, que sea un hombre que respeta la palabra de Dios, que sea un hombre que crea las promesas de la Biblia, que sea un hombre que esté dispuesto a poner sus dones al servicio de Dios para la expansión del evangelio, para que el reino de Cristo sea expandido aquí en la tierra. Qué bonito cuando hay una persona que tiene esa visión, que tiene eso en su corazón, un temor de Jehová. Y dice, ¿cómo será bendecida la mujer? Dice que va a llevar fruto a los lados de su casa. Allá en Israel hay una regla que si tú siembras un árbol de fruta y el árbol crece mucho y sus ramas dan con el patio del vecino,
Entonces allá dice que si las ramas dan frutos del lado del vecino, son frutos del vecino, ya no son del dueño del árbol, sino el vecino los puede cortar y se puede quedar con la fruta, no está robando la fruta del vecino, porque es de él, ya. Entonces, eh, y dice aquí que la mujer va a ser como una vid, una planta de uva que se sembró y que va a crecer y hasta va a dar uvas para los vecinos, va a extenderse. Vean qué interesante cuando la mujer no solo está pensando para sí misma, pensando en solo para llenar la necesidad de ella o de la familia y solo para acá y para acá. No, que sea una mujer que sea generosa, que está pensando en bendecir a otros, que pueda decir, vamos a darle al vecino, vamos a compartirle, vamos a ir a repartir bendición, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Qué hermoso es cuando la mujer, cuando una esposa piensa en las necesidades de los demás, más allá de su casa. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque una persona comienza a madurar cuando comienza a interesarse en llenar la necesidad de otras personas. Es ahí donde comienza la madurez, comienza a pensar en la necesidad de otros, cómo llenar la necesidad de otros. Eso es agradable delante de Dios, porque Dios va a bendecirte más para que des más a otros. Entonces, la esposa no será una esposa egoísta, sino una esposa que tendrá suficiente en casa para compartir con aquellos que padecen necesidad. Eso es hermoso, una mujer que es generosa, que es dadivosa, una mujer que realmente de bendición para aquellos que la conocen. Y luego dice que he aquí tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. En una ocasión visité a una familia en los Estados Unidos y la esposa de mi amigo, ella, eh, estoy tratando de acordarme del nombre de ella, no recuerdo el nombre de ella ahorita, pero ella era una directora regional de escuelas de un estado en los Estados Unidos, de Oklahoma. Entonces, ella dice que comenzó a ver que habían estudiantes muy brillantes en una escuela y otros en otra escuela, y aquí los que sacaban los primeros lugares eran muy listos, muy hábiles. Entonces ella reunió a todos los primeros lugares de todas las escuelas de la zona de ella, la reunió y eh, les hizo una encuesta. ¿Qué es lo que ella pretendía? Averiguar qué condiciones tenían estos jóvenes para que una vez conociendo las condiciones de ellos que les hacían ser exitosos, procurar esas mismas condiciones en el resto de los estudiantes para que sea de bendición para otros. Entonces hizo un estudio con todos los recursos de psicología y etcétera, buenos formularios y todo. Y algo, me dijo ella, algo sorprendente descubrí. Y dice que todos los estudiantes de primer nivel, o sea, los número uno de cada instituto, de cada colegio, tenían una costumbre. Y es que todos tenían la costumbre de comer unidos con su familia alrededor de su mesa. Y a mí me impresionó mucho aquella conclusión. Habían otros detalles allí, pero ese era el principal, que a ella le llamó la atención. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo, algo tan a la mano de cualquiera, que se puede hacer, comer juntos como familia, ahí alrededor de la mesa. Pero muchas familias, el que come, el que tiene hambre, va a la mesa, agarra comida y se llenó y se fue. Y así hacen los demás. Y fulano, vamos a comer. No, yo ya comí. Y total no están juntos a la mesa. Y hoy dicen que
la mejor escuela de formación no son las escuelas públicas ni las privadas, sino son las mesas, cuando los papás están comiendo juntamente con sus hijos. Esas conversaciones que se dan en gran intimidad familiar dentro de una comida son unas cosas preciosísimas. Y es una oportunidad donde no hay pupitre, donde no hay pizarra, donde se pueden dar las mejores enseñanzas. Cuando un padre puede influenciar la vida de su hijo desde chiquito con aquellas primeras preguntas: papi, que mira que me dijeron esto en la escuela, padre, papi, que mira, tengo esta inquietud. Y los hijos van preguntando, preguntando esas preguntas de la vida que son importantes, y los padres tienen la oportunidad de dar las respuestas correctas, basadas en la palabra de Dios. Hay instituciones que están combatiendo lo que es la, eh, el que los hijos se metan en drogas, que se metan en las maras, que se metan con grupos indeseables, y dicen ellos: la mejor manera en que nosotros como institutos, son organizaciones, ONGs, que podemos promover es que los hijos coman con sus papás en su casa. Aún las organizaciones que son, digámoslo así, no son con bases cristianas, están promoviendo esta actividad porque se han dado cuenta la importancia que tiene que nuestros hijos coman en casa. Así que esto está al alcance de la mano, porque muchos piensan: no, pues los que salen bien en los colegios son los hijos de los ricos, los que tienen los mejores cuadernos, los que les dan todas las facilidades. No es cierto, no es cierto. No. Podemos tener hijos sobresalientes, eh, ayudándoles a ellos a ser equilibrados en la vida, en los estudios, en el área social, en el área espiritual. ¿Cómo? Formando a nuestros hijos, así como le enseñamos a usar el tenedor, la cuchara, el cuchillo para comer, así como le decimos: no meta los codos, como le decimos: mira, así no se toma la sopa, como le decimos todas esas reglas. Si tuviéramos la oportunidad de enseñarle los principios bíblicos ahí en la mesa, sería fantástico. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, alrededor de tu mesa. Aquí el salmista está comparando a los hijos de David, los está comparando eh, con un árbol que se llama olivo. El olivo era una representación del Espíritu Santo. Del fruto del olivo se sacaba el aceite de oliva, que representaba al Espíritu Santo. Estamos hablando de hijos que van a ser llenos del Espíritu Santo, hijos espirituales. Y bueno, podemos sacar aquí muchísimas enseñanzas. Perdón. Así que pensemos en esta imagen que nos está dejando el salmista. Preciosa imagen. Otro principio: los hijos de los siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Estamos hablando de los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. O sea, de una descendencia que va a ser establecida, va a ser mucha bendición. Vamos a asegurarnos de que los hijos de los que habitarán haciendo la voluntad de Dios y que están seguros, esos van a seguir influenciando e impactando nuestra sociedad. Ahora, la palabra de Dios nos transmite certeza sobre el futuro, no solamente por las promesas de la palabra de Dios, sino también porque nosotros tenemos ese temor de Dios en nuestra vida. Creemos las promesas, pero también desarrollamos temor de Dios, y Dios dice que si nosotros no le damos importancia a la palabra, entonces que Él se va a olvidar de nuestros hijos. Dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley la ley de tu Dios,
También yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, no permitamos que Dios se olvide de nuestros hijos, porque nosotros nos hemos olvidado de la palabra de Dios. No menospreciemos la Biblia, porque Dios va a no menospreciar a nuestros hijos. Hay una relación directamente proporcional en cuanto a, al amor que le tenemos a la palabra, al gusto que tenemos de estar en ella, con respecto a la bendición de nuestros hijos. Hay tres maneras de poder criar a nuestros hijos. Aquí están, se las voy a poner estas tres maneras. La primera es en libertad, es decir, que hagan ellos lo que quieran. Yo no voy a estar guiándoles, no les voy a enseñar nada, yo estoy ocupado, yo me voy a dedicar únicamente a producir y a traer dinero a mi casa para que haya abundancia en mi casa y yo no me voy a dedicar a la formación de mis hijos, sino pues ahí lo que aprendan en la escuela, lo que más o menos vayan aprendiendo con los amigos y ahí quién sabe es una incertidumbre grande lo que va a suceder si nosotros guiamos a nuestros hijos de esta manera. Hay otra manera de guiar a nuestros hijos es en una religión, es decir, a través del siendo legalistas, enseñándoles a nuestros hijos a decirle, mira, esto vas a hacer, esto no, esto sí, esto no, allí no, esto es del diablo, etcétera, etcétera. Y entonces metemos a nuestro hijo en una cárcel de mandamientos que se va a sentir aprisionado ahí y él va a desear escaparse algún día. Y ese algún día llega cuando ya sus padres no están o cuando él se siente libre en la universidad, entonces dice, aquí yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso es muy triste porque los agobiamos con religión, con mandamientos. Esto tienes que hacer y le ponemos la Biblia debajo de la almohada y ponemos versículos por todos lados para que los estén leyendo y lo llenamos de religión. Y nosotros exasperamos a nuestros hijos con la misma religión. No debemos de guiar o enseñar a nuestros hijos de esta manera, porque tarde o temprano van a abandonar, porque esto depende de quién esté haciendo presión. Si los hijos crecen bajo la presión del pastor, un día el pastor no va a estar. Si crecen bajo la presión de los padres, un día los padres no van a estar. Y entonces cuando no estén, él va a sentir libertad para hacer finalmente lo que él quería y no lo que los demás querían hacer con él. Así que desarrollar a nuestros hijos bajo una religión no es la mejor manera de hacerlo, sino en convicción. Es decir, lo que venimos hablando, modelarles la palabra de Dios, modelarles la oración, modelarles el temor de Dios, enseñarles a ellos que el temor de Dios es lo más importante. ¿Por qué? Porque no voy a estar bajo el mandamiento de un hombre o de una institución, sino voy a estar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios en mi corazón y con el deseo de hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios, enseñarle a nuestros hijos que podemos creer las promesas de la Biblia y que por convicción nosotros podemos alcanzar la bendición. Enseñarles a nuestros hijos no solamente el camino a la iglesia, no solamente el nombre de una denominación, sino enseñarles a ellos una relación con Cristo. Qué importante es que nosotros estemos claros de qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Una religión o les estamos enseñando una comunión con Cristo? Quizá la pregunta que podríamos hacer acá es para reflexionar. ¿Cómo estoy educando yo a mis hijos? ¿Qué les estoy enseñando? ¿Será una combinación de las tres? Medio le enseño de esto, medio lo otro. Eso también es un desorden. Pregunta número uno es, ¿cómo te estás guiando tú en tu vida? ¿Eres una persona que tiene el temor de Dios? ¿Están viendo tus hijos tu ejemplo? ¿Quisieras tú que tus hijos reprodujeran el modelo que tú les estás mostrando? ¿Cómo ha moldeado la palabra de Dios el carácter tuyo? ¿Así
tus hijos van a decir, yo quiero que la palabra de Dios cambie mi carácter como cambió el de mi papá o el de mi mamá. Es interesante esto, pero podemos llegar entonces a la conclusión, a la reflexión y decir, ¿tus hijos están en Cristo? Que es una de las primeras cosas que debemos de preguntarnos. ¿Están en Cristo nuestros hijos? ¿Y cómo crees que estás criando a tus hijos? ¿Estás haciendo una buena tarea o estás tan ocupado trabajando que no tienes tiempo para estar con tus hijos? ¿Les compras juguetes caros, pero no tienes tiempo para jugar con ellos? ¿Eres de los que es capaz de darles una cama casi de oro, pero no vas a la orilla de la cama a orar con tu hijo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu hijo? ¿Eres un verdadero sacerdote de tu familia? Son cosas importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de estos conceptos, así serán también tus hijos. Y pues con esto estamos terminando la clase. Ahora sí, vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener esta libertad de estar aprendiendo, preguntando, compartiendo estos principios que estamos eh, enseñándose a través de esta clase el día de hoy. Así que si quieres compartir tu experiencia, si quieres compartir algún principio o compartir algo que aprendiste en esta clase, lo que sea, abre tu micrófono y comparte con cada uno de nosotros lo que el Señor pone en tu corazón. Adelante entonces, para que podamos escucharte. Adelante, Ricardo. Sí. Le doy gracias a Dios, hermano, por esta clase, porque las conclusiones que usted puso son una de las herramientas que estoy utilizando para desarrollar dos temas que voy a presentar. Voy a tratar de desarrollarlo con los matrimonios en la zona de Jujutla, en Ahuachapán, para un ciclo de conferencias para matrimonios. Y excelente, mi hermano, excelente. me va a servir bastante esto porque son una de las preguntas que le hice a los papás, que si ellos estaban seguros de que sus hijos eran cristianos o no, que si ellos tenían la costumbre, como usted lo dijo antes, de sentarse a la mesa, compartir con ellos o platicar con ellos, y de las 22, 23 parejas que dieron esa noche, una dijo que sí, y que comían una vez a la semana juntos. Ajá. Y otros que decían que no podían porque los horarios de los hijos eran diferentes a los horarios del papá, y que la mamá llegaba hasta bien noche igual que el papá, entonces no pasaban la mayor parte del tiempo. ¿Por qué le saco esto? Porque usted dijo también, y acaba de decir algo bien importante, que todo eso se ha ido perdiendo y se ha perdido, por decirlo así. Porque en las iglesias se preocupan más por hacer eventos separados, sino para familias. Por un lado las mujeres, por otro lado los hombres. Y los temas a veces no tienen nada que ver con la responsabilidad que debemos tener los padres para ir criando a nuestros hijos. En nuestra iglesia hay un fenómeno, ya se los mencioné a nuestros amados pastores. Aquí parece una guardería. Los papás vienen a tirar a los hijos y se van. Y después, cuando es hora de que van a salir de la escuela dominical o la reunión de jóvenes o de niños, llegan a traerlos. Pero nunca se quedan, es raro los que se quedan a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué le van a enseñar a sus hijos de Dios si los papás, los responsables de esto, no son ni cristianos, hermano? Porque si no se quedan en la iglesia es porque no profesan ninguna doctrina, ninguna religión, si queremos decirlo así, ¿va? Entonces, en eso, y fíjese cómo Dios de lindo que me lo ha puesto en este tema, en esta clase de ahora, porque tengo que buscar cómo llegar a esa necesidad que hay en esta comunidad en Jujutla, que es el Cantón Santa Elena. Ajá.
Entonces, eso quería decirle, hermano, igual que la semana pasada con el Bueno, tema, hermano, que me ha servido bastante porque estoy desarrollando también para los matrimonios con mi esposa, tocar eso. Y cómo se llama, y después irnos alimentando más de esto. Estos temas, así, mi hermano, son los que deberían desarrollarse en nuestras iglesias para los papás, porque eso es lo que hace falta, hermano. Entonces, le doy gracias a Dios, hermano Rey, y de veras le doy gracias a usted junto con mi esposa por todas estas enseñanzas, porque siguen diciéndonos lo que Dios nos está transmitiendo a través de la palabra. Ustedes lo siguen tocando de diferentes estilos porque llevan años haciéndolo. Y quiero decirle que esta es tercera o segunda o tercera vez que estudio esto con ustedes, y las 3 o 2 veces han sido diferentes y son ricas teológicamente, así, bíblicamente. Que Dios me lo bendiga a usted, a su esposita, y con mi esposa estamos muy agradecidos por estas enseñanzas, pero esa es la preocupación, hermano, que aún en nuestras iglesias se ha perdido eso que acaba de decir usted, porque hay temor de decirlo. Y como la ley aquí en El Salvador ya fue aprobada y los hipotes ellos van a decidir, y ya entró a esas vías de correspondencia a la asamblea, y yo no sé si de 12 o 14 años ellos van a decidir lo que ellos quieran, hermano. Entonces la lucha para nosotros, los que estamos en esto, va a ser más fuerte, pero más emocionante. Y tenemos que seguir adelante, hermano. Nuevamente, gracias. excelente. Lo amo mucho por eso. Sí, gracias. Siempre nos sirve de luz. Y ahí vamos, ahí le voy a mandar mi material para que me le haga observaciones, ¿verdad? Y ahí me jala las orejas Excelente, también. mándalo. Hace con mucho gozo lo voy a revisar para ir aprendiendo Está bueno. también. Muchas gracias, Ricardo. Sí, Bueno. gracias. Saludos ahí a Elvia. Aquí está Muy bien, también mi gracias, esposa. Ricardo. Por ahí está, ¿verdad? Sí, está siempre escuchando ahí. Pues qué bueno, compartan el material, si quieren la presentación, yo se las puedo hacer llegar. En lo que podamos servirles, estamos a la orden. Queremos que las familias sean bendecidas por medio de la palabra y que los padres capten los principios para que sus hijos puedan alcanzar la bendición de lo que dice ahí, que lleguen a ser poderosos. Muy bien, gracias, mi hermano Ricardo. Teníamos alguien con la mano levantada por ahí. Ketty, hermana Ketty, por, Dios les no bendiga. sé si, Buenas noches. ahí está, No, hermana sí, Ketty, señora, adelante. aquí estoy. No voy a prender la cámara porque ya estoy en pijama, entonces me da pena que me vean así. Está bien, Pero hermanita, bueno, no hay problema. es la primera vez que me conecto. Antes de empezar a conectar, de conectarme, precisamente estaba escribiendo. A veces me pongo a escribirle al Señor y yo le digo, Señor, perdóname porque a veces inicio muchas cosas y no las termino. Y en el momento llegó el mensaje de que nos podíamos conectar en el link. Y yo dije, precisamente esta ha sido una de las cosas que he iniciado y no he terminado estos estudios. Así que hoy quiero hacerlo y escucharlo todo. Y empecé a escucharlo y fue una confrontación bastante grande porque yo fui mamá soltera durante mucho tiempo. Mis hijos tienen uno 23 y las otras 17 y prácticamente durante 16 años fui mamá soltera. Me casé, el Señor me regaló un esposo maravilloso hace poco y a veces nosotros, ese texto, cuando usted decía, como saeta en manos de los valientes son nuestros hijos, ¿cierto? Son los hijos hallados en juventud. Yo tuve mis hijos muy jóvenes y usted hacía una ilustración muy especial algo que me impactó y me llamó mucho la atención, y es que somos nosotros los que direccionamos y trazamos el futuro de nuestros hijos. Somos nosotros. Y el Señor me confrontó, me llevó en esta noche a pedirle perdón de pronto por muchas actuaciones equívocas que yo había tenido con mis hijos, de pronto por dejarlos decidir muchas cosas que no deberían ser así, ¿cierto? Porque nosotros somos los que debemos enfocarlos y direccionarlos a lo que está establecido en la palabra. Y de verdad doy muchas gracias a Dios por permitirme conectarme en esta noche y por todo lo que aprendí hoy, de verdad que sí. Muchas gracias, hermana Ketty, por compartirnos. Y ahí estamos a la orden.
Ahí al final, no sé si está en el chat de la clase, pero por ahí vamos a estar pasando las clases anteriores o ya están ahí publicadas para Sí, que señor. vaya leyendo o escuchando las clases anteriores y que el Señor le bendiga en cada clase también. Muchas gracias, hermana Amén. Ketty. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir? Están muy interesantes las participaciones, muy, muy edificantes y desafiantes. ¿Alguien más que quiera ampliar algún concepto, algún principio? Mi hermano Rey, Dios me bendiga. Sí, adelante, mi hermano Pablo, sí. No, algo, digamos, está muy retador, ¿verdad? El estudio de hoy, ¿verdad? Yo no sé cuánto es lo que decía la hermana ahora, yo no sé cuántos hemos fallado, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Pero Sí, algo que sí. me llamó la atención, algo que usted decía ahora, digamos, en el trayecto de ahora estar en el ministerio, me he encontrado muchos hijos de pastores dolidos, eh, voy a usar la palabra amargados, esposas también de de pastores que también no quieren saber nada también del ministerio, ¿verdad? Igual los hijos, pero hablaba con uno que me encontré por ahí, ¿verdad? El pastor de él es un gran amigo, el papá de él es un pastor y un gran amigo mío, y el problema está en que, digamos, como decía usted ahora, poniéndole cositas como rótulos y todo eso, ¿verdad? A veces tenemos la noción de que como que queremos a nuestros hijos, está bien, yo no digo que tenemos que involucrarlos en el ministerio, ¿verdad? Pero a veces más bien, a veces como que los hostigamos demasiado y queremos que ellos estén en el ministerio como por la fuerza, ¿verdad? Obligados, ¿verdad? Y en vez de hacerle un bien, más bien se le perjudica, ¿verdad? Porque tal Sí. vez ellos, tal vez amen la obra, pero de tal los padres, porque él me decía, es que él quiere que yo sea pastor, pero yo no siento el llamado al pastor, yo quiero ser esto, decía, yo quiero tener mi Sí. profesión y esto, pero él quiere que vaya a un seminario, que ya me inscribió en el seminario, ni siquiera me ha dejado, ¿verdad? Entonces yo le decía a él, bueno, Ujú. hey, es tu papá y quiere darle lo mejor y lo mejor es estar, ¿verdad? Pero yo creo que también, a veces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado también en esa parte, ¿verdad? Eh, 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 Porque yo creo que también ellos, ¿verdad? Tal vez no involucrarlos, pero tal vez no hostigarlos tantos, ¿verdad? Para que ellos verdaderamente lleguen a amar la obra de Dios, ¿verdad? De corazón, que tenga un amor genuino por la obra de Dios, ¿verdad? Y de verdad Sí. que esos estudios también, ¿verdad? Es muy bueno, pastor, le agradezco de verdad. Pues este de hoy me sirvió, bueno, todos me han servido, pero este de hoy, la verdad es que nos ha dejado, ¿verdad? Con mi esposa mucha enseñanza porque de las tres hijas, ¿verdad? Todas se congregan y ahora verlas a ellas tres con las nietos, ¿verdad? Ir cada domingo alistarlas para llevarla a la iglesia, ¿verdad? Esa es una bendición, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Verlas que lo que se sembró, ahora ellos la están sembrando, ¿verdad? En su generación, ¿verdad? Eso para nosotros es una gran bendición. Sí. Así es, así es. Bueno, te felicito que puedes ver estos frutos en tus hijas, ¿verdad? Y que lo que esa semillita que tú sembraste, pues ahí está dando frutos hermosos. Y ahora a ellas les corresponde guiar a sus hijos y nosotros todavía seguir siendo influencia para nuestros nietos. Muchas gracias, don Pablo. Gracias por tu participación y ese desafío que creo que eh, adquirimos al estar delante de la palabra del Señor, porque nos reta. Gracias. ¿Alguien más? Todavía tenemos tiempo, hermanos. Por lo que la semana pasada no me quedó tiempo, hoy nos está sobrando tiempo.
Hola, pastor, buenas Adelante, noches. mi hermana Ivonne. Sí, gusto de saludarte, Ivonne. Adelante. Buenas noches, pastor, buenas noches con todos. Sí. Quería compartirles algo de mi vida, de mi familia, recordando o escuchando la clase de ahora, de las promesas, me hace pensar, ¿no? Creo que si hubiera sabido estas promesas antes, no hubiera sufrido tanto. Bueno, les comento un poco que mi esposo y yo llevamos casados 23 años ya. Tenemos 3 hijos, y ya son, la mayor tiene 21, el segundo tiene 19 y el tercero tiene 18. Los 3 están en la universidad y han crecido en la iglesia, escuchando la palabra. Nosotros los hemos criado de acuerdo a los principios bíblicos, ¿no? Pero a medida que iban creciendo ellos, ya se empezaron a alejar cuando estaban de adolescentes, en el colegio, empezaron a alejarse. Y nosotros ya nos era más difícil que ellos nos acompañen a la iglesia, por ejemplo, ir los domingos a la iglesia o cualquier otro día. Entonces era, no, ya tengo clases, tengo que salir con tal, voy a hacer esto. Y era para nosotros, ya veíamos que pasaba el tiempo, ellos crecían y se iban alejando. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos fieles, nosotros servimos, nosotros les hemos enseñado que ellos que vayan a la iglesia, ¿por qué ahora ellos se están alejando, no? Entonces, no podíamos hacer nada en realidad porque no podíamos obligarlos, ¿no? Solamente una cosa sí les dijimos, no, ustedes viven, están bajo nuestra tutela, nosotros los mantenemos, así que hay reglas en la casa. Y una de las reglas es que ustedes tienen que ir a la iglesia. Los domingos van a la iglesia. Entonces, ellos a regañadientes han obedecido, ¿no? Entonces, no les hemos permitido, entre comillas, dejar de ir a la iglesia. Claro, había algunas veces que no puedo, que estoy ocupada, pero era la regla. Y ellos ya no están con nosotros porque ya empezó la universidad, terminaron la secundaria y estaban así, los 3, y se fueron a otra ciudad a estudiar la universidad. Entonces dijimos, ahora en nuestra casa no les hemos podido animar, ayudar y convencer, no sé, para que ellos sigan. Ahora que están lejos, ¿cómo van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Se van a alejar completamente. ¿Qué hemos hecho mal? Nuestra pregunta era, nuestro sufrimiento era, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho mal? Si les hemos enseñado, ¿no? Y veíamos de otros hermanos, sus hijos, que servían, eran músicos, ¿no? Así, y nosotros, era un sufrimiento, era un sufrimiento. Pero ya ha pasado el tiempo, ha pasado un año y medio que ellos están fuera, y el Señor, en su misericordia, de verdad, ha obrado de uno en ellos, ¿no? Han tenido problemas en la universidad, les ha ocurrido cosas que les ha llevado a ellos a buscar a Dios. Es como si el Señor hubiera permitido esas circunstancias difíciles para que por sí mismos, por ellos mismos, se convenzan de que necesitan de Dios. Primero fue con mi hijo y ahora último con mi hija, ¿no? La mayor. Ella era la más reacia a escuchar, porque ella decía, mamá, está bien, la religión está bien para ustedes, pero yo quiero otras cosas. Yo no pienso igual que ustedes, yo quiero sacar mis propias conclusiones, y ella quería empezar a vivir su vida, a vivir, ¿no? Yo quiero otras cosas. Pero el Señor, de verdad, en ese tiempo que ellos han estado fuera, nosotros hemos orado más que nunca por ellos. Más que nunca, estábamos todos los días orando por ellos, ¿no? Para que el Señor pueda obrar en ellos. Y
de verdad, en la misericordia del Señor, ella ahora ha aceptado a Cristo en su corazón y ya convencida. Nosotros ya no hemos tenido que convencerla ni decirle nada, pero ya por ellos mismos. 2 de mis hijos ya han aceptado a Cristo, ya van a la iglesia allá en Lima, ¿no? Nos falta uno, pero de verdad, con estas promesas me anima y sé que en algún momento, en el tiempo del Señor, ellos van a venir. Los Amén, 3, así amén, así que es. de verdad, Sí. nos ganó la impaciencia, no de que hemos hecho mal, ¿por qué? ¿No? Pero no, con estas Ajá. promesas solo es esperar y confiar. Eso quería compartirles, Así es. pastor. Excelente, Ivonne, realmente esa es una lucha de cada padre, ¿no? En vez de pensar en qué hemos hecho mal, debemos de pensar qué puedo hacer de bien ahora, porque a veces eh, voltear a ver para atrás, a veces la respuesta no está atrás, está allí, en el momento, ¿qué podemos hacer ahora? Y te felicito por compartirnos esto, porque realmente esto levanta esperanzas para muchos padres de los que están acá presentes, de que quizás sus hijos no están en el centro de la voluntad de Dios que uno quisiera, pero Mm, Dios tiene un trato con ellos. Mientras Dios esté tratando con ellos, ya no tratan con el papá, sino ahora es directamente con el Señor. Y el Señor les va dando la guía. Qué bueno, gracias Ivonne por compartirnos. Excelente esta vida que nos estás compartiendo de la familia. Vamos a escuchar a Ronnie. Ronnie García, adelante. Buenas noches, hermano. Sí, hermano. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas Fíjese, noches. hermano, mi participación, como estamos hablando de la familia, yo solo tengo una duda. Tengo una duda con respecto a las parejas, digamos, que asisten a las iglesias, que han dejado a su esposa y llegan con una compañera, va, que no es su esposa. ¿Qué solución tiene con respecto a la palabra del Señor esa situación? Porque, por ejemplo, donde yo asisto hay muchas parejas así, ¿verdad? Pues que han dejado a su pareja y viven con una nueva pareja, pero este, digamos en este caso lo que ha hecho el pastor es simplemente no darles privilegios y todo eso, ¿verdad? Pero yo no sé qué nos puede decir usted de eso. Yo sí tengo dudas realmente. ¿Qué se puede hacer Ajá. para qué solución tiene? Porque ellos llegan, ¿verdad? Y sus parejas anterior, pues ya no tienen nada que ver con ella, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿qué solución o qué consejo se les puede dar a esa familia, a esas Bueno, gracias, parejas? hermano Ronnie. Sí, gracias, hermano Ronnie, por compartirnos esta inquietud, que sí, es una realidad que en algunos lugares es más palpable que otros, pero ahí está el problema de la desintegración familiar. Eh, Realmente yo creo que debemos de enseñar como pastores, como líderes, los principios eternos de la palabra de Dios con respecto al matrimonio, como lo estamos haciendo hoy. Educar a la congregación, educar a los hermanos, enseñarles de una forma preventiva, de una forma correctiva, pero hay que enseñar la palabra, porque si no se enseña lo que debe de hacerse en estos casos, en una medida estoy yo promoviéndolos o me van a salir más casos más adelante. Entonces, debemos de enseñarles a las personas la importancia de un matrimonio, de un hogar. Ahora, es posible que se den algunos casos a través de los años. Yo he visto en iglesias que algunos hogares no se han podido sostener por infidelidad o por alguna otra razón y terminan. Pero pasan 4 años, 5 años, 6 años, 6 años y la persona que quedó en la iglesia, digamos, estamos orando por ella
y que esperamos que Dios le dé la oportunidad de rehacer su vida, etcétera. Y finalmente Dios la bendice y hay una nueva familia que se levanta y llega a la iglesia con la nueva familia, pero no estamos hablando de que dejo a esta ahorita y el otro domingo ya aparezco con una nueva. Eso sí sería bien grave, ¿no? Pero los principios del matrimonio, el divorcio y nuevo matrimonio están presentes en la Biblia, no buscando intencionalmente destruir un hogar para reconstruir otro, porque si hacemos así, realmente no estamos haciendo nada. Pero sí, como repito, la importancia de la formación espiritual. Por otro lado, también modelar digamos, el liderazgo de la iglesia deben de ser personas que tengan buenos hogares, hogares como lo describe la palabra, ¿no? Ya sea del pastor o de los diáconos, como lo describe, marido de una sola mujer, etcétera, y los demás requisitos. Porque si es una iglesia formal, seria, y que cree lo que dice la Biblia, entonces estas cosas deberían de estar ahí latentes, y cualquiera que deja a su esposa, pues no puede, el siguiente mes no puede aparecer con otra pareja, ¿no? Este, allí sí, el pastor tiene una labor muy importante de dirección y de formación con aquellas familias que de una u otra forma se desintegran, pero sí necesita dar una dirección para evitar precisamente este tipo de cosas que tú has observado, Ronnie, porque de repente dices, bueno, pues yo me puedo divorciar de la mía y luego de repente aparezco con otra, como que si aquello fuera una práctica recomendable. Eso realmente no tiene ningún sentido. Normalmente cuando se da un divorcio o cuando se da un problema de separación, y eso se da bajo la dirección pastoral, allí es bueno porque eh, el pastor sabe las condiciones, las situaciones, y sabe el pastor cómo poder tratar con aquellas personas independientemente. Y el pastor puede decir, mira, eh, esta familia se separó por esto y lo otro, o este adulterio. Si en el caso de que fuera adulterio dentro de la misma iglesia, estos temas hay que tratarlos no solamente a nivel privado, deben de tratarse a nivel público. Como dice la Biblia, que cuando nosotros reprendemos a una persona en público, el simple se hace sabio y el sabio aprende ciencia. Debemos de demostrar a través de la misma formación, de la orientación y la disciplina, cómo deben de ser, cómo deben de hacerse las cosas, y que la gente se dé cuenta que si hay un adulterio o si hay una destrucción familiar, aquello debe de contar con la consejería y la dirección pastoral. O sea, los pastores tienen que estar involucrados en este tipo de decisiones para poder saber cómo orientar a las personas. Pero eh, cuando el pastor no le da importancia a esto, pues se le puede volver un tema de moda en la iglesia. He sabido de pastores que se divorcian de su esposa y se casa con otra, y luego se divorcia de la segunda y se casa con una tercera, y así. Entonces, eso es como publicar, o mejor dicho, como poner de moda un pecado dentro de la iglesia, porque luego los diáconos comienzan a hacer lo mismo. Y luego lo que sucede es que la iglesia se desordena. Allí hay que poner el paro al pastor para comenzar desde lo más alto y establecer una línea, porque si no se genera desorden. Hay que hacer disciplina en estos casos para poder orientar a la congregación y enseñar qué es un adulterio, qué es una fornicación, qué es una separación, qué es destrucción familiar, que si es conveniente o no, qué dice la Biblia, lo que Dios unió no lo separe el hombre.
porque parece que no han entendido ese pasaje bíblico. Si dice lo que Dios unió, estamos hablando de que Dios tiene una intención con aquel matrimonio, pero si el hombre lo está separando y luego uniéndose con otro, entonces están violentando los principios del matrimonio, y eso pues alguien tiene que poner orden en este tipo de cosas, y a quien le corresponde es al pastor o los líderes de la iglesia. Claro, cada caso es diferente en estos temas. En el divorcio cada caso es diferente, por eso el pastor tiene que meterse para poder ver y orientar en este caso específico de qué lineamientos dar o qué decisión puede tomar dentro de su propia congregación, porque no es correcto ni sano que esto se esté dando dentro de una congregación. O sea, yo encendería las lucecitas rojas de la iglesia para decir qué estamos en este caso necesitando hacer para poder corregir este tipo de cosas. Que el liderazgo se reúna, que tomen el tema y que lo discutan para ver qué conclusiones a qué conclusiones se puede llegar. Pero hay que parar. Si realmente esto es una y otra ocasión, habría que tomar decisiones como liderazgo de la iglesia. Gracias, hermano Ronnie, por poner este tema, y esperamos que nosotros le demos valor al matrimonio. O sea, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque pues, Dios tiene propósitos, y esos propósitos tienen que cumplirse en el matrimonio, como lo vimos en la segunda clase que nosotros tenemos acá, que hemos tenido. Bien, hermanos, entonces el tiempo se nos terminó. Algunos quizás se han quedado con alguna preguntita o alguna inquietud o algo que querían compartir, pero bueno, ya no tenemos el tiempo para poder hacerlo. Vamos a orar y vamos a después a tomar una foto. Ok, hermano Ricardo, por favor, nos diriges en oración. Mucho gusto, hermano. Cerremos nuestros ojos, por favor. Le damos gracias, Señor, porque una vez más te estás manifestando, Señor, a través de tu palabra, a través de las enseñanzas, Padre. Gracias infinita, Señor, porque a pesar de lo que somos, siempre estás enseñándonos, siempre estás protegiéndonos, Señor, y siempre derramas tu bendita misericordia en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque una vez más seguimos aprendiendo, y estos insumos, estas herramientas nos van a servir para que guiemos a otros hombres y mujeres también por el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Gracias infinita al hermano Rey, a su esposa, a todo su equipo de 5E, porque estas enseñanzas ayudan a ir enriqueciendo nuestro trabajo espiritual en cada una de las iglesias organismos en los que estamos trabajando, Señor. Bendícelos a ellos, bendice a 5E, y que vayan agregándose más hombres y mujeres, más hermanos y hermanas a estos grupos de estudio, para que sigamos llevando, Señor Jesús, tu palabra hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, también por la lluvia que está cayendo a nivel centroamericano también. No sé si en México ya empezó otra vez las tormentas, pero es tu voluntad, Señor, y te damos gracias por la lluvia. Te pedimos que nos cuides y nos protejas. Gracias, Señor, nuevamente, y nos ponemos en tus manos, Señor. Y todo lo hemos pedido en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Ricardo. Entonces,